Hola niños, ¿cómo están el día de hoy? Nuevamente me da gusto estar con ustedes para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Espero que ya estés listo, estés atento a lo que tus maestras van a enseñarte. Así que yo te voy a pedir que antes de comenzar, pues vamos a orar como siempre y cerrar nuestros ojitos para pedirle a Dios que nos guíe y que en esta tarde podamos aprender muchas cosas más sobre Él. Cierra tus ojitos, inclina tu cabeza. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias porque nuevamente están aquí estos pequeños queriendo aprender y saber y conocer más de ti. Te pido que los bendigas, Señor, y que ellos estén atentos a las palabras que tú vas a hablar el día de hoy. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues a ratito nos vemos, sigan aprendiendo y no te olvides de seguir compartiendo estos videos que son de bendición. Jesús, estás conmigo, me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo, me encanta estar contigo, me haces tan feliz. Con todas mis fuerzas, alto saltaré. Jesús, estás conmigo, me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo, me encanta estar contigo, me haces tan feliz. Oh, sí. Con todas mis fuerzas, un grito yo daré, y todo lo que hago es por ti. Jesús, estás conmigo, me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo, me encanta estar contigo, me haces tan feliz. Hola pequeños, busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 11. ¿Listos? La palabra de Dios dice así, Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Una vez más. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. Una vez más, pequeños. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. En este versículo podemos ver el principio de señales que hizo Jesús. Esto se refiere a su primer milagro que hizo en Galilea. Allí mostró el gran poder que tiene y sus discípulos creyeron en él. Creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. En la clase veremos qué milagro es el que hizo Jesús y en dónde se encontraba. Así es de que, pequeños, esta semana llevemos este versículo, por favor, y memoricémoslo para llevarlo siempre aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Linda semana.
Hola, ¿qué tal, niños? Muy buenas tardes, amados pequeñitos. Reciban un abrazo con todo mi amor. Qué gusto volver a estar con ustedes nuevamente en una enseñanza bíblica más. Así que estoy muy emocionado y para quitarme tanta emoción que no se convierta en nervio, permítanme hacer una oración con ustedes allá en sus casitas. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras frentes y oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos en esta hermosa tarde. Permítenos que podamos tomar una clase todos y poder aprender de las enseñanzas que nos diste y que están registradas en la Biblia. Abre nuestros corazones y permite que nada nos distraiga y que podamos entender claramente y sobre todo guardar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados pequeñitos, pues esta tarde tenemos un tema muy bonito. Nuestro tema se llama así: el primer milagro de Jesús. Y recuerden que nuestra serie general es la serie Caminando con Jesús. Estamos caminando con Jesús a través de sus enseñanzas. Y a propósito de enseñanzas, el año pasado nuestros maestros nos estuvieron enseñando que la vida de Jesús fue anunciada desde muchos años antes de que él naciera. Y también tuvimos clases en donde nos hablaron acerca del nacimiento de Jesús. Después, algunos de nuestros hermanos nos enseñó acerca de la infancia de Jesús. Quizá lo recuerdan, pero nuestro amado hermanito Saúl, mi amigo Saúl, nos enseñó acerca de un momento muy espectacular en la vida de Jesús: el bautismo de Jesús. Y bueno, la semana pasada vimos un tema difícil, que es el tema de la tentación, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver algo más amable, algo más bonito, que es el tema del primer milagro de Jesús. ¿Y qué significa esto de milagros? ¿Todos sabemos lo que es un milagro? Bueno, pues un milagro es una situación en donde se rompen las leyes de la ciencia. No hay una explicación científica para saber qué pasó ahí. Por ejemplo, Jesús tiene tanto poder, tiene todo el poder, que Jesús puede hacer que la lluvia, todos sabemos que la lluvia cae del cielo hacia la tierra. Bueno, el poder de Jesús es tan grande, tan poderoso, tan inmenso, que Jesús bien podría hacer que la lluvia subiera de la tierra hacia el cielo. Así es Dios. Hace cosas que parecen imposibles, que parece que nadie puede tener una explicación científica. Inclusive, pues todos en algún momento hemos tenido el deseo de volar. Y Jesús podría hacer que alguien volara, porque no hay nada imposible para nuestro amado Dios. Él puede hacer todo, ¿vale? Así que acerca de estos milagros, pues vamos a ver a detalle la primera pregunta: ¿cuál fue el primer milagro de nuestro Señor Jesús? Amados peques, vamos a abrir todas nuestras Biblias, vamos a abrirlas en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, y vamos a leer en esta tarde los versículos del 1 al 11. Esa es nuestra cita bíblica de hoy y vamos a disfrutar la lectura. La palabra de Dios dice lo siguiente: las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántores. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muy bien, amados niños, pues ya vimos cuál fue el primer milagro de Jesús. Jesús convirtió el agua en vino. Ese es el primer milagro de Jesús. Por favor, recuérdenlo durante toda su vida. Y ahora sí, son muchos versículos, vamos a leerlos un poquito más lento y vamos a explicarlo rápidamente, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice que se hicieron unas bodas en un lugar allá por Galilea, y estaban allí no solamente Jesús, estaba allí la madre de Jesús también, y fueron también invitados
los discípulos de Jesús. Ojo, eso es importante. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Aquí es muy necesario que hagamos dos explicaciones, son muy necesarias, pequeñitos. La primera es la siguiente: en los tiempos donde vivía Jesús, era mucho más saludable tomar vino que tomar agua pura o agua de sabor. Era mucho más saludable tomar vino. Por eso la gente tomaba mucho vino. ¿Por qué? Porque el agua era muy sucia. El agua estaba súper contaminada. Era muy fácil que los pozos se contaminaran. Era muy fácil que el agua estuviera sucia y causara enfermedades. Además, era muy difícil y muy cara el agua potable. Era muy difícil conseguirla. Y por el contrario, era mucho más fácil y mucho más económico comprar vino. Entonces por eso la gente bebía mucho vino. Además estamos en una boda, entonces en las bodas se bebe vino. Bien, esa es la primera gran explicación. La segunda explicación muy necesaria es la siguiente: cuando la madre de Jesús dice no tienen vino, es una llamada de auxilio, de alerta. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo que en una boda no hubiera vino era un escándalo, era una humillación y era algo muy muy feo y muy terrible para unos esposos que en su boda no hubiera vino. De hecho casi nunca pasaba eso. Así que era una verdadera llamada de auxilio, porque nadie en ese momento iba a tener dinero para traer a comprar el vino. No había un Walmart donde pudieran irlo a comprar. Era muy difícil encontrar vino. Así que en ese momento todos se espantaron porque dijeron: no hay vino, ¿qué vamos a hacer? Es una desgracia. Así que por eso es muy importante la ayuda que Jesús le brinda a este par de esposos. Avanzamos con los comentarios a nuestra cita bíblica y vemos en el verso 6 que dice: y estaban allí 6 tinajas. Qué palabra tan rara, ¿verdad, pequeñitos? En su casa no tienen tinajas, pero imagínense que son 6 barriles, lo que estaba mencionando Jesús. Y además eran de piedra, pero servían para el agua. Entonces dice que en esos barriles cabían más o menos 2 o 3 cántaros, que podría ser como jarras grandes de vino. En el verso 7 nos dice: Jesús les dijo: llenad de esas tinajas, esos barriles pues, llénenlas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala era el encargado de repartir el vino ahí en las bodas con los invitados. Y se lo llevaron. Muy bien, pues como pueden ver, esta es una completa locura. Por eso de eso se tratan los milagros, de romper las leyes de la ciencia. Los esposos estaban desesperados, tenían un gran peligro, no había vino. Y de repente hay un invitado al que se le ocurre decirles: vamos a darles agua. ¿Qué agua? Sí, llévenselo al encargado, al maestresala, y que él reparta el agua. ¿Cómo? Si toda la gente está esperando vino. Imagínense la cantidad de reclamos que iban a sufrir los pobres esposos cuando se dieran cuenta que estaban bebiendo agua. Por eso se trata de un momento muy crítico de ¿qué va a pasar, niños? El verso 10 nos da la respuesta. Perdón, el verso 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque ya sabemos que los sirvientes sí lo sabían porque ellos lo habían servido. Y entonces el maestresala lo probó y mandó a llamar al esposo. Venga para acá el esposo. Le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y ya cuando los invitados han bebido mucho, entonces saca el de menor calidad, el más barato. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, para el final. Entonces, ¿se dan cuenta, niños? El milagro es que Jesús le brindó la ayuda a un par de esposos. ¿Y qué significan los esposos? El nacimiento de una familia. Jesús ayudó a una familia para salir de una situación donde iban a caer en desgracia y en humillación, y por el contrario, Jesús ayudó a esta familia para brindarles el apoyo y que su boda fuera reconocida, pero por ser una de las bodas donde se sirvió el mejor vino. ¿Se dan cuenta del milagro? Es un milagro muy hermoso en donde Jesús ayuda a una familia. Me parece bellísimo, espero que ustedes también lo puedan entender, y vamos a ver el último versículo. Y antes de que leamos el último verso, chicos, pues queremos decirle 2 conclusiones muy rápidas. La primera es que ¿ustedes conocen a alguien que haya podido convertir el agua en vino? Pues no, ¿verdad? ¿Y saben por qué no conocen a nadie? Porque Dios es el único que tiene el control sobre todo, sobre absolutamente todo. Dios tiene el control. Y la segunda conclusión bien importante que quiero que guarden en sus corazones es que para Dios no existen imposibles. Para nosotros, los seres humanos, sí existe la palabra imposible, pero para Dios no existe la palabra imposible. Y con esa confianza y con esa alegría de que tenemos un Dios, el Dios de los imposibles, vamos a leer nuestro último verso de esta tarde. La palabra de Dios dice así: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ese es el principio de los milagros. Esto significa que hizo muchísimos Jesús durante su vida aquí en la tierra, pero el primero de ellos fue convertir el agua en vino, y sus discípulos creyeron en él.
Precisamente para eso hizo los milagros Jesús, para que sus discípulos creyeran en Él. Los discípulos que estaban ahí, invitados a la boda. ¿Pero qué creen? Los demás invitados también supieron, los que no venían acompañando a Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Que los que no eran sus discípulos se convirtieron en sus discípulos en ese momento, porque creyeron en Él, creyeron en su poder. ¿Y sabes qué, mi amado pequeñito? Tú y yo también somos discípulos de Jesús. Y cuando creemos en sus milagros, cuando creemos en su poder, somos más y más discípulos entonces. Así que, tanto para los discípulos de aquel entonces como para los de hoy, Dios hace milagros para que nosotros podamos creer en Él. Me despido con una última enseñanza. Estamos en medio de una pandemia y quizá tú conoces a alguno de tus compañeritos que en su casa alguien está enfermo, o peor aún, lamentablemente alguien en tu casita está enfermo. ¿Sabes? Dios tiene el poder de hacer todo. No hay imposibles para Él. Creamos, tengamos fe en que si Dios quiere, Dios puede levantar a los enfermos. Así como hizo el milagro sobre el agua, también lo puede hacer sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras enfermedades. Considéralo para que aumente tu fe, ¿vale? Preguntas de repaso. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Respuesta: convertir el agua en vino. 2. ¿Por qué ayudó a una pareja de esposos en su boda? Respuesta: porque estos esposos estaban en peligro de sufrir una humillación muy grande si no había vino en su boda. 3. ¿Para qué hizo este y muchos milagros más el Señor Jesucristo? Respuesta: para que sus discípulos creyeran en su poder y en su mensaje. 4. ¿Existe algún problema que sea imposible para Dios? Respuesta: no existen problemas imposibles para Dios. Dios tiene el control de todo y sobre todo. 5. Pequeñito, si en tu vida o en tu familia hay algún problema muy grande, ¿qué debes hacer? Respuesta: debes orar y si el Señor Jesucristo lo decide, Él puede hacer un milagro bellísimo en tu familia. Vamos a hacer una oración, mis amados peques. Señor, muchas gracias por enseñarnos a través de tus milagros que tú eres todopoderoso, que eres el Dios que no tiene nada que no pueda hacer, que no hay nada imposible para ti. Y gracias, Señor, porque eso nos llena de fe. Bendice a todos mis amados pequeñitos, nuestros hermanitos de la iglesia, bendícelos en sus hogares, en sus clases, bendice a sus maestros. Y te rogamos, Señor, que tú los cuides en esta pandemia, que no haga falta el alimento, el trabajo para sus papás. Y te pedimos, Señor, que ellos puedan seguir aprendiendo a través de esas clases. Bendice a todo el cuerpo de maestros de nuestra iglesia, a todos los que nos ayudan a hacer estos videos, a todos los que trabajan en la producción, en la edición, para que estas enseñanzas continúen y puedan llegar a la casa de nuestros niños. Y pronto, si tú lo permites, podamos tenerlos en la iglesia, podamos tenerlos en la casa de Dios para darles clases presenciales. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis amados pequeñitos, pues me despido. Que Dios me los bendiga y un abrazo con mucho amor. Se despide su hermano Iván. Bendiciones. Besos. Buenas costumbres. Antes de a la cama ir, los dientes limpios pueden lucir. Un besito pediré y las buenas noches yo diré. Buenas costumbres. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo una tarjeta que cambia de forma. Como verán, se le puede poner un mensaje y unas pegatinas y queda súper bonita. ¿Les gustaría aprender a hacerla? Pues vengan, vamos a ver qué es lo que necesitamos. Para empezar, vamos a ocupar 2 hojas de colores diferentes para que puedan lucir. Tenemos que empezar haciendo unos cuadrados, así que vamos a doblar nuestra hoja en forma diagonal, marcando perfectamente bien el borde para que quede un cuadrado perfecto. Luego le vamos a tener que quitar la parte de abajo.
la vamos a doblar, la vamos a marcar y la recortamos. En este caso yo utilicé unas tijeras, pero si se te facilita más doblarla y cortarla arrancándola, está perfecto. Luego nuestro siguiente paso va a ser doblar nuestro cuadrado por la mitad. Una vez que lo tenemos doblado y marcado perfectamente, vamos a volver a doblar a la mitad. Y volvemos a doblar a la mitad. Ahora lo que sigue es abrir nuestro cuadrado y doblar a la mitad hacia el otro lado. Tenemos que marcar muy bien estos bordes porque son los que van a permitir que nuestra tarjeta gire. Vamos a marcarlos súper bien de los dos lados para que no haya ningún problema. Ahora nuestro cuadrado tiene que quedar con 16 cuadritos chiquitos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la hoja del otro color. Doblamos en diagonal para sacar el cuadro, recortamos la parte de abajo. Como verás, en este caso yo no voy a utilizar tijeras, sino que voy a marcarlo súper bien y voy a cortarlo. Y vamos a doblar a la mitad de eso, a la mitad de eso otra vez, y vamos a desdoblar para marcar la mitad del otro lado y así poder completar nuestros 16 cuadros. Una vez que lo tengamos todo perfectamente marcado, vamos a escoger un sentido de nuestra tarjeta y lo vamos a recortar a la mitad. Esto para que nos queden dos rectángulos del mismo tamaño de cada color. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué vamos a hacer dos rectángulos? Pues esto es lo que facilita que nuestra tarjeta pueda girar. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a pegar una hoja en vertical y otra en horizontal y vamos a pegar ya sea con PRIT o con resistol blanco o el pegamento que ustedes tengan, un cuadrado encima del otro. Va a ser el cuadrado de la orilla, el que ustedes quieran. Recuerden, una en horizontal y otra en vertical para que podamos girar nuestra tarjeta. En este caso yo lo voy a pegar con resistol blanco. Hay que alinearlos perfectamente o lo más bonito que pueda quedarte para que nuestra tarjeta se vea muy bonita. Una vez que pegamos el primero, hay que pegar el segundo. Igual va a ser una en vertical y la otra en horizontal, justo como lo están viendo. Como te darás cuenta, ya tenemos los dos rosas y el rojo. Vamos a pegar el segundo rojo. Todos los cuadros que se van a pegar son los de la orilla. ¿Ves? Los cuadros que están hasta el final y tienen que quedar uno encima del otro. Esto va a ser más fácil porque los cuadrados son del mismo tamaño. Hay que pegar con cuidado. Recuerda que lo que tú no puedes hacer tiene que ayudarte mamá, papá o un adulto. Y como verás, ahora ya se puede abrir la tarjeta. El chiste es hacerlo desde la mitad. Una vez que ya tengas tu tarjeta, le puedes escribir el mensaje que tú quieras. Puede ser un mensaje en 4 partes para que puedas poner uno en cada lado de la tarjeta. Yo, por ejemplo, aquí le puse: ¿sabes algo? La verdad es que yo te quiero mucho. Pero tú le puedes poner absolutamente lo que quieras. Esta tarjeta yo la hice muy sencilla porque era solamente para enseñarte cómo hacerla. Pero tú le puedes poner un dibujo o unos pegatinas, unos stickers, lo que tengas a la mano y la haga verse bonita. Como verás, se le puede poner absolutamente todo lo que tú quieras y es muy fácil porque solamente la tienes que abrir por la mitad y por la mitad. Entonces, espero que te haya gustado. Nos vemos hasta la siguiente. Bye.
la clase. ¿Les gustó? A mí sí. Yo espero que la próxima vez que tengan algún problema, ustedes recuerden lo que dice la palabra de Dios y puedan poner en práctica lo que aprendieron en este día. Les voy a pedir que cierren sus ojos para poder despedirnos. Señor, en este momento te doy las gracias por lo que hemos aprendido. Te pido que nos des fortaleza durante la semana para que podamos llevar a la práctica lo que tú nos has enseñado. Que podamos ser reflejo tuyo en cada día y en cada cosa que hagamos. Porque te pido esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, abran sus ojos. Yo espero que estén muy bien durante la semana. Deseo que se porten bien, obedezcan a papá, a mamá, a sus maestros y hagan la tarea. Pórtense bonito. Los veo la próxima vez. ¡Adiós!